Bueno, no puedo decir hoy buenos días, ni feliz día, ni nada parecido. Hoy es el 20º aniversario de la matanza de los trenes en Madrid, el 11 de marzo de 2004. Crimen que ha quedado sin castigo, ha quedado sin autores. Me remito a la sentencia, a la única verdad oficial que puede haber, que es la sentencia. En la sentencia se dice literalmente que no se conoce o conocen al autor o autores intelectuales del crimen, de la matanza, de la brutalidad. 193 muertos, 2.000 heridos, mutilados, trauma nacional, un Partido Popular que tenía elecciones generales 3 días después y no las suspendió, una cantidad de lagunas en la investigación impresionantes. Hay mucho documento en YouTube, en Internet, en diarios independientes que se pueden consultar. Y lo más importante y fundamental, la gran confusión que se creó el mismo día 11 de marzo, primero era ETA y después fueron los islamistas. Bueno, pues ETA no sé, no me atrevo a decir si tuvo que ver o no tuvo que ver. Si es cierto que pocos días antes, o un mes antes o 2 meses antes, se detectaron por la policía unas mochilas bombas que se activaban con teléfonos móviles de ETA en varias estaciones de tren o en una estación de tren. En fin, poco antes también se había detenido al convoy que venía de Vascongadas cargado de explosivos para atentar en Madrid. Pero no voy a entrar en ETA, voy a entrar en los islamistas. Vamos a ver, porque aquello pareció, y toda España, hasta la gente del PP salió a la calle, no a la guerra, no sé cuánto. Aquello pareció que era consecuencia de la intervención mínima y ridícula española en la postguerra de Irak. Es decir, España no estuvo en la guerra de Irak. En la guerra de Irak estuvieron los Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El resto de países no estuvieron en la guerra, formaron una coalición internacional en la posguerra para pacificar el país y bueno, España estaba allí para poner tiritas como suele hacer. Desgraciadamente, porque es capaz de hacer, nuestra milicia es capaz de hacer cosas muy superiores. Pero bueno, islamistas, pues no, islamistas no. Vamos a ver, el único condenado como autor es un tío que teóricamente, de verdad, yo creo que ese pobre hombre, Jamal Zugán, condenado a 47.000 años de cárcel, tiene lo mismo que ver con el atentado del 11M que yo tengo que ver con el nombramiento del Papa Francisco, o sea, exactamente igual. El resto de los procesados musulmanes, marroquíes, argelinos, habría alguno me parece, ninguno era islamista, todos eran delincuentes comunes. Los 7 que días después se suicidaron en el piso de Leganés, es decir, permitiendo previamente que la policía desalojase todo el edificio, muchas horas después deciden detonar unas bombas. Digo deciden, el caso es que no se le hizo la autopsia a ninguno. Montones de documentos policiales y forenses dicen que no había ni una gota de sangre, ni de vísceras, ni de nada pegadas en paredes, techos, etcétera. Yo sé lo que es una bomba con muertos, trozos de sangre, de sesos, de vísceras pegados por todas partes. Yo sé lo que es eso.
Bueno, y ahí lo dejo, ¿no? El piso de Leganés. 7 suicidados. La pena es que perdió la vida un subinspector del GEO, que después, por cierto, su cuerpo fue profanado en el cementerio y quemado. También es triste que la fiscal del caso, Olga, no sé qué, la Valellá, ha estallado goma 2 Eco y Valellá, hizo un papel ridículo porque no se ha acreditado nada de que estallase goma 2 Eco. ¿Por qué? Porque los trenes fueron, es decir, el escenario del crimen fue en 24 horas absolutamente desguazado, quemado, fundido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algo que desde el procedimiento criminal es una aberración, es decir, se guarda todo, ¿no?, de un mero accidente de tráfico. Si hay lesiones o hay heridos o hay muertos, muchísimo más. Un accidente de avión, tal, bueno, años guardándola, porque hay que buscar en los restos evidencias. Bueno, el caso es que el Partido Popular que gobernaba entonces, José María Aznar, en vez de suspender, porque España no estaba en condiciones de celebrar elecciones generales, España estaba en shock, en estado de shock, no tenía libertad de voto, decide no hacerlo. El PSOE de Zapatero, que es lo peor que ha pasado en España, peor que Sánchez, mucho peor, porque Zapatero es el maestro de Sánchez, ¿vale? Sánchez no le llega a Zapatero ni a la suela de los zapatos, valga la redundancia, Zapatero y zapatos. Una pena, una tristeza, y bueno, lo único que podemos hacer es recordar a las víctimas y no olvidarnos, y saber la verdad no la vamos a saber nunca. No olvidemos el Tratado de Niza, no olvidemos el papel preponderante que tenía España con su alianza con Reino Unido, Polonia y los países del este, en los que Francia se quedaba fuera de juego. Marruecos, por otro lado, aliado principal de Francia. No olvidemos tampoco la inteligencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo pido en este vídeo a aquellos que puedan, que lo escuchen, que tengo muy pocos seguidores y mi canal no va de esto, que no lo olviden y que por favor intenten que no les mientan y que no se crean las mentiras. En fin, memoria y recuerdo, y no olvido nunca a las víctimas de la brutalidad de vaya usted a saber quién, del 11 de marzo de 2004.